Hola, ¿cómo andan? Espero se encuentren bien. Bueno, acá estoy nuevamente grabando un nuevo video, en esta ocasión sobre un tema materno-infantil. Para el que no me conoce, mi nombre es Valeria Barbosa, yo soy licenciada y profesora en enfermería y me dedico a la docencia hace muchos años. Así que, sin más preámbulo, vamos a continuar. En este caso estoy grabando desde la plataforma Zoom. Vamos a probar cómo sale el video con un poquito de imagen para hacer un cambio. Entonces, ahí vamos a ver la presentación. Me tengo que familiarizar un poquito y vamos a arrancar. Bien, entonces, como les decía, vamos a ver un tema de materno-infantil, el inicio de la vida, que también lo vamos a ver en varias partes. En este es la primera parte, obviamente. Vamos a ver la reproducción, el concepto, procreación, lo que es la gametogénesis y la fecundación. Entonces arrancamos. Nosotros podemos definir a la reproducción humana como el mecanismo fundamental mediante el cual se da origen a una nueva vida y de esa forma se asegura la continuidad de la especie. Todos los organismos vivos, y entre ellos los seres humanos, tienen un tipo de reproducción, ¿no? Y en el caso de los seres humanos, la reproducción es sexual. Este tipo de reproducción es un proceso complejo, tenemos que tener en cuenta que se inicia con la gametogénesis, es decir, con el proceso en el cual se van a formar las células reproductoras, ¿sí? Eh, Luego se continúa con la fecundación, que es el proceso por el cual se fusionan los gametos femeninos y masculinos que van a provenir, perdón, de dos individuos biológicamente distintos, que es del un hombre y de una mujer. Este proceso va a culminar eh, con el nacimiento de ese nuevo ser y se inicia con la gestación, ¿sí? Con lo que se denomina gestación, ese proceso. Esto va más adelante, ya cuando se me adelanta. Y hay otra forma de hablar del inicio de la vida, que es lo que conocemos como procreación. Pero en este caso es entendida desde una perspectiva ética social, ¿no? Sería como, acá lo aclaramos muy bien, el lado humano de nacer. Es lo que nosotros conocemos como procreación. Implica entender que cada persona es una creación que excede el simple fenómeno biológico de la función de gametos, ¿no? Que hay algo más y que está compuesta no solo por el cuerpo, sino también por el espíritu o por el alma. Por eso, remarco nuevamente que procreación es el modo humano en que el ser humano, valga la redundancia, nace. Y acá vamos a ver un poquito muy simple sobre lo que es la gametogénesis como un proceso de formación como el proceso de formación de gametas o células sexuales que se producen en las gónadas, ¿no? Las células sexuales femeninas son los óvulos o los ovocitos y se producen en las gónadas femeninas que son los ovarios. Y las masculinas son los espermatozoides que se producen en las gónadas masculinas que son los testículos. Entonces, la gametogénesis lo que implica son dos divisiones meióticas que permiten reducir el material genético de las células de los gametos a la mitad de su carga cromosómica. Serían 23 cromosomas. La primera división celular se va a producir en la etapa fetal, ¿sí? En el caso de la mujer, tenemos una ovogénesis temprana en el cual las células germinales primordiales se van a diferenciar en ogonias y estas van a pasar a lo que son los ovocitos primarios y se detiene esa división meiótica en la profase 1. Estos hablamos de lo que es el desarrollo fetal. Y la segunda división celular o la continuidad de esa profase se produce en el ciclo femenino durante la pubertad, a partir de la primera menstruación, que es la menarca, ¿sí? En esta etapa de la pubertad, donde se producen todos los cambios hormonales,
esa ovogénesis que dio lugar al ovocito primario, ¿sí? Reanuda su profase y se completa la meiosis uno y pasa a lo que sería el ovocito secundario de la metafase 2. Entonces acá tenemos eh, lo que es el gameto femenino o el ovocito secundario y la gameta masculina sería el espermatozoide. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que todo lo que hace la formación de las gametas es un proceso complejo que para originar un nuevo ser o un nuevo individuo, estas células se tienen que fusionar. Estas células que tienen la mitad de las gametas, ¿no? De las gametas, no, de la carga cromosómica. Y acá tenemos para que identifiquen lo que es la estructura o las estructuras del ovocito secundario, que tenemos desde afuera hacia adentro lo que es la corona radiata, que sería esta, las células foliculares, el citoplasma, el núcleo, una membrana plasmática y la zona pelúcida. Los dije todos desordenados, no importa. Y acá tenemos las estructuras que conforman o las partes que conforman a un gameto masculino, que sería el espermatozoide, que tienen una cabeza, cuello y cola, en donde están, dentro de las estructuras más importantes que tenemos son las mitocondrias, el ADN que está en el núcleo de la célula de este espermatozoide y la estructura que lo reviste, que se conoce como acrosoma. Bien. Entonces, para hablar de fecundación, también conocida como la fertilización, tenemos que recordar que ya vienen otros procesos anteriores, que es la gametogénesis, ¿sí? Las divisiones celulares por el cual se divide a la mitad la carga cromosómica. Y en la fecundación es el proceso biológico en el cual lo que va a pasar es que se van a unir esas gametas masculina y que es el espermatozoide, con la gameta femenina, que es el ovocito secundario, para formar un nuevo ser, un nuevo individuo. La fecundación, este proceso puede ocurrir de forma natural, mediante una relación sexual, pero también hoy por el avance tecnológico se puede realizar de forma asistida, lo que se llama reproducción asistida o fertilización, distintas técnicas de fertilización, perdón, pero con intervención del ser humano, y entre ellas tenemos lo que es la fertilización in vitro, donde la unión de gametos se realiza en laboratorio y luego se implantan o se transfieren eh, los cigotos o el ovocito fecundado. Entonces acá vamos a ver un poquito de las diferencias de lo que es los dos tipos de reproducción que hay, que es natural o asistido. El natural es el proceso de concepción que se obtiene a través de una relación sexual, ¿no? Donde la unión del óvulo y del espermatozoide se va a producir dentro de el sistema reproductor femenino. Y de esa fecundación da lugar a un embrión que luego se va a implantar y desarrollar en el útero materno hasta su etapa final, que es la etapa de expulsión o el parto. En el caso de una reproducción asistida, lo que hay es intervención de las tecnologías, hay diferentes técnicas y procedimientos médicos por el cual se logra la fecundación, es decir, que el óvulo del espermatozoide penetre al ovocito secundario y se fusionan los pronúcleos. Eso se llama fecundación asistida. Y entre ellas tenemos los tratamientos como fertilización in vitro, inseminación artificial, lo que sería la donación de óvulos o esperma eh, para hacer esa fecundación, la transferencia de embriones, lo que es la gestación subrogada y otros procedimientos médicos que ayudan a las parejas o a los individuos a poder concebir y generar su descendencia. Entonces, la fecundación es un proceso que implica en la primera etapa un encuentro de gametas, es decir, que tras la ovulación el ovocito secundario es liberado, es captado por las fimbrias de la trompa de falopio y empieza a desplazarse por el interior de esta hasta ser fecundado. ¿En qué estructura se realiza la fecundación? En la trompa
en la trompa, perdón, en la ampolla de la trompa de Falopio. Es donde el óvulo espera para ser fecundado por el espermatozoide, que es el que va a viajar, ¿no? A través del tracto reproductor masculino y luego femenino. Como segunda etapa del proceso de fecundación tenemos la activación del ovocito, es decir, que una vez que el espermatozoide penetra en el ovocito secundario, este se activa y se completa la segunda división meiótica, lo que resulta en la formación del óvulo maduro y la expulsión de un cuerpo polar. Y la etapa siguiente es la fusión de los pronúcleos, es decir, que después del ingreso del espermatozoide dentro del ovocito secundario y el inicio de la división celular y la madurez o la obtención de ese óvulo maduro, lo que se va a producir es, perdón que se me adelantó, lo que se va a producir es la fusión de los dos pronúcleos, femenino y masculino. Por ende, se completa la carga cromosómica a 46 cromosomas, es decir, a 23 pares, que esto es lo que va a aportar la herencia materna y la herencia paterna. ¿Sí? Entonces, el proceso de fecundación lo podemos considerar en tres etapas o tres momentos. Hay un encuentro de gametas, hay una activación del ovocito y una fusión de los pronúcleos. Acá tenemos también otra diapositiva que nos explica el proceso, ¿no? Que en una primera instancia el óvulo es captado y transportado a las trompas por las fimbrias e impulsado por los hilios tubáricos hacia el interior. Los espermatozoides se depositan en la vagina durante la eyaculación y como son células móviles van a ir desplazándose hacia la trompa para encontrarse con el óvulo, ¿no? El ovocito secundario, mejor dicho, y para poder fecundarlo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que el espermatozoide debe superar todo un proceso que se conoce como el proceso de capacitación, que tiene una duración aproximada de 7 horas. Luego se produce, una vez que ese espermatozoide llega a el óvulo, ¿sí? Se produce el encuentro con el ovocito secundario, empieza a penetrar por acción de una enzima, ¿sí? Eh, Comienza a romper las diferentes estructuras que rodean al óvulo para poder ingresar al interior. Entonces atraviesa la corona radiata gracias a los movimientos vigorosos y a la acción de eh, esta enzima como es la hialuronidasa acrosómica y otras enzimas tubáricas, y por eso puede penetrar la corona radiata primero y luego la zona pelúcida. Y una vez que por la acción de acrosómica de otra enzima, que es la de la acrosina, se va disolviendo la zona proteínica, y se genera una reacción que se llama reacción acrosomática o reacción de zona, por el cual una vez que penetra, se vuelve impenetrable por otros espermatozoides, ¿sí? Y es ahí donde una vez que ingresa ese espermatozoide, el ovocito eh, madura, ese ovocito secundario, s- ¿sí? Se convierte en óvulo maduro a través de a su vez ay, perdón, ¡pum! Disculpe. Se va a convertir en un óvulo maduro una vez que se complete la división celular. Y ahí es donde se produce la fusión de los citoplasma primero y luego la formación y la fusión de esos pronúcleos, femenino y masculino, estableciéndose de esa manera la dotación genética completa de ese nuevo individuo. Ese sería todo el proceso de fecundación y hasta acá llegamos entonces. Tengan en cuenta que el inicio de la vida se va a producir ¿con qué? En realidad inicia con la preparación para la fecundación de las células eh, sexuales, ¿no? Y que se dan en el desarrollo fetal. Luego hay diferentes instancias de maduración de esas células hasta que se produce, eso era todo lo que conformaba la primera etapa de gametogénesis. Luego de la gametogénesis viene lo que es el encuentro de gametas, ¿no? La maduración de,
las células sexuales, el encuentro de las gametas y la fusión de los pronúcleos por el cual se va a formar un nuevo individuo, ¿no? Eso es como recapitulando el tema. Pero bueno, esta es una nueva modalidad que quiero implementar a la hora de grabar los videos. En este caso, no, una vez que arranco, no puedo pararlos. Bueno, nada, saldrá con los furcios, con las trabas y demás. Espero que les resulte interesante este video y nos vemos la próxima. Chau, chau.